Amigos, ya volvemos a estar con todos ustedes. Bueno, ¿sabían que el ajedrez y los negocios tienen mucho en común, ¿no? De hecho, podemos aplicar algunas de las estrategias del juego al mundo de la empresa. La concentración, el talento, la paciencia. Y si no, que se lo digan a nuestro invitado. Él es Miguel Illescas, gran maestro internacional de ajedrez y 8 veces campeón de España. Fue entrenador del campeón mundial de ajedrez Vladimir Kramnik y miembro del equipo técnico de Deep Blue, la famosa computadora de IBM, que derrotó por primera vez a Garry Kasparov. Bueno, con él enfrente suya se encuentra Carlos Penín, amigo y socio. Ambos están jugando una partida rápida de ajedrez, una modalidad que se conoce dentro del deporte más antiguo del mundo, en el que la concentración y la agilidad mental son claves. Para que se hagan una idea, el número de posibilidades en los primeros 4 movimientos de una partida de ajedrez es de más de 100.000 millones. Vamos con más datos, otro dato, hay más de 122 millones de posibles movimientos de un caballo en un tablero de ajedrez. Es increíble. Ahora podemos decir aquello de tiempo. Sí, ahora yo creo que llega el momento de dar tablas porque, bueno, ofrecerlas, no sé si las querrá, pero... Por supuesto, ofrecemos. Bueno, pues muy bien, es que es un rival muy difícil de ganar en tan poco tiempo. Tiene un buen nivel y el ajedrez es lo que tiene, que hay que aceptar la realidad. Ahora mismo no le puedo ganar. Bueno, pues habéis quedado en un empate técnico. Carlos. Bien, Enhorabuena. Carlos, muchísimas gracias. Enhorabuena. Nos quedamos con Miguel, ¿de acuerdo? Vamos a hacerle la entrevista. Por favor, vamos a tomar asiento. Claro que sí, gracias. Madre mía. Es increíble. Por aquí, por favor. Sí. Os estábamos viendo y ¿cuántas jugadas puedes llegar a calcular en tan poco tiempo? O sea, bueno, la verdad es que ahí a mí me gusta la frase de Capablanca, ¿no? Que decía que yo solo calculo una, pero siempre la mejor. Lo decía un poco de broma. El universo de opciones en ajedrez enseguida se hace inconmensurable, ¿no? Por ejemplo, una jugada tienes 20 opciones al principio de la partida, el blanco. Cuando el negro contesta que tiene otras 20, ya son 20 por 20, 400 posibilidades y vamos por la jugada 1. La siguiente opción tienes 30, 400 por 30 son 12.000, por 30 la siguiente son 360.000 y enseguida estamos en millones. De tal forma que ni los ordenadores son capaces todavía hoy en día de dominar al 100% el juego del ajedrez. Claro, yo le iba a preguntar a Miguel qué cualidades debe tener un jugador de ajedrez para enfrentarse a una partida de ajedrez rápido, pero de entrada la del cálculo así. Bueno, sí, debes tener una gran disciplina para estar en condiciones. Ahí teníamos el reloj que está presionando, puesto que tienes que hacer las jugadas en un tiempo limitado. Antiguamente se jugaba sin reloj y claro, las partidas se podían eternizar. Y por tanto esa disciplina, esa atención, esa concentración máxima es imprescindible para poder jugar. De competición, claro. Si te puedo tutear, maestro. Por supuesto, claro que sí. Ahora has escrito este libro, ¿no? Jaque Mate, un libro en el que nos hablas del valor del ajedrez fuera del tablero, porque el ajedrez puede ayudarnos a pensar cómo podemos utilizar algunas de las estrategias de este deporte, que es un auténtico deporte, para tener éxito en nuestros negocios y en nuestra vida personal. Cuéntanos. Sí, el ajedrez tiene componentes deportivos, como has dicho, es un deporte reconocido como tal por el Comité Olímpico y es una federación internacional con más de 150 países. Tiene componentes artísticos, creativos y tiene componentes científicos. Eso encontramos también en el mundo de la empresa, donde hay una serie de conocimientos imprescindibles para funcionar, pero también hay una competición, es indudable, y también hay un componente artístico, creativo, donde la innovación es fundamental. Por tanto, la experiencia ajedrecística, toda la planificación, estrategia, etcétera, es perfectamente extrapolable a otros ámbitos. Miguel, hay una frase que hemos extraído de tu libro, dices: en el ajedrez, como en la vida, la fría técnica no basta para conseguir el éxito. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, yo he conocido muchos jugadores que juegan bien, son buenos, comprenden bien el juego, tienen buena técnica, tienen incluso a lo mejor conocimientos superiores a otros, pero eso no basta. La vida nos somete constantemente a retos que exigen pasión, que exigen acertar en el momento clave, en el sitio preciso y cuando realmente tienes que dar el do de pecho, ¿no? Y entonces por eso la frase, ¿no? Que no basta con tener una buena preparación, que es imprescindible por otra parte, pero se requiere algo de pasión, yo creo. Claro, de todas formas, Miguel, para ganar una partida ya no solamente creo que es necesario, ¿no?, ser consciente del talento que tiene cada uno, sino también conocer las deficiencias del contrario, las debilidades, por decirlo así. No, sin lugar a dudas es un enfoque importantísimo en ajedrez. Muchas veces yo creo que en el mundo de la empresa pasa que nos miramos mucho a nosotros mismos, a nuestra propia organización, y los ajedrecistas estamos mucho más pendientes, muy pendientes del entorno, de lo que sería
qué quiere el cliente, qué están haciendo otras empresas. Estas preguntas un ajedrecista se las haría siempre. ¿Qué quiere el rival? Con cada jugada te estás preguntando para qué la hace, ¿no? Y eres muy consciente de que no basta con jugar bien, hay que jugar mejor que el oponente. Y ese es un reto que en la vida también pasa, ¿no? Dices, oye, pues si yo lo he hecho todo bien, merezco... Pues la vida es cruel, hay que siempre dar un paso más y trabajar un poco más para obtener los resultados que uno espera o quiere conseguir. Bueno, imaginemos que nuestro negocio es un tablero de ajedrez y tenemos muchas piezas y debemos decidir cuál es el mejor movimiento. ¿Cómo lo hacemos? No sé si tú lo haces constantemente o es tan fácil. Sí, yo tengo miles de partidas y cada partida tiene decenas de jugadas y cada jugada es una decisión y hay 20, 30 opciones. Lo primero que haces, tienes un filtro que de esas 30, 40 opciones tú sabes que está entre 4 o 5, porque hay jugadas que no te planteas, ¿no? Si el semáforo está en rojo, vas con el carrito de tu hija, no te planteas pasar, te planteas ir por otro camino, volver o esperar que se ponga verde, que es lo más natural. Entonces en ajedrez hablas con tus piezas, que significa preguntarse, esta pieza realmente que está aquí, ¿qué podría hacer? ¿Dónde podría ir? ¿Qué tarea podría esperarle en este tablero? A lo mejor descubres que el rey enemigo tiene un sitio perfecto y esa pieza podría ir ahí, a ese lugar cerca del rey enemigo donde podría ser muy eficiente, muy eficaz, ¿no? Por lo tanto, constantemente estás interactuando con tus recursos. Las piezas no son solo personas, también son recursos. Puede ser, ¿qué hago con el dinero que tengo en caja, ¿no? Una empresa como Apple puede decir, oye, pues ahora voy a comprar otras empresas o voy a abrir una tienda en Barcelona, como acaban de abrir, por cierto, ¿no? Entonces, las decisiones constantemente implican esa interacción con todos los elementos, teniéndolo todo como una foto global. Y bueno, para buscar la mejor jugada también hay que fijarse en esa posición global que nos comentabas, ¿no? Y no en las jugadas concretas. ¿Por qué? Sí, muchas veces nos perdemos un poco en la acción. Somos humanos, sí. Yo pongo el ejemplo, siempre le digo a un alumno, a ver, ¿tú aquí qué jugarías? Y empieza, pues movería el caballo, lo más seguro, y empieza a analizar la jugada de caballo y le digo, cierra los ojos. Y digo, ¿cómo está el tablero? ¿Cuántos peones tienes? ¿Quién tiene más piezas? Y no lo sabe. Se ha empezado a fijar en la jugada y muchas veces en la vida, en la empresa también, vamos muy esclavos de la acción inmediata, ¿no? Decimos, bueno, ahora hay que hacer esto. Y no hacemos un análisis pausado de la realidad, ¿no? Entonces muchas veces ese análisis previo nos ayuda a enfocar mejor las decisiones. En ese caso yo le decía, está muy bien la jugada de caballo, pero ¿te has dado cuenta el problema que tienes en este otro sector? Ah, es que no había mirado todavía. Bueno, pues cuando lo mires te darás cuenta que la jugada de caballo no la puedes ni considerar. Claro. Pero en el ajedrez, por ejemplo, sabes, cada cual tiene su función. El caballo es el caballo, el peón es el peón, el rey es el rey. Pero cuando tienes un tablero en tu empresa en que a lo mejor un peón está funcionando de caballo o un alfil está haciendo unos movimientos así extraños, ¿cómo identificas su posición en el tablero correcta en la empresa? Hombre, a ver, el tablero de ajedrez es un escenario interesante de prácticas, pero la vida real es mucho más complicada. Y efectivamente, cuando intervienen personas con toda su complejidad y cuando interviene en el elemento del trabajo en equipo, el carácter, cómo cuadrar y cómo hacer que cada persona, efectivamente dices tú, esté haciendo lo que realmente mejor sabría hacer. Las modernas doctrinas de management recomiendan mucho que para tener una empresa eficaz tienes que tener personal feliz. Y dirás, oye, qué utópico, qué bonito, qué angelical. Bueno, pues eso es realmente lo que está funcionando hoy en día y si uno se fija a empresas que se pueden ser tomadas como modelo, se esfuerzan mucho en que su plantilla estén todos, como tú decías, haciendo lo que quieren hacer y lo que harán mejor. Por tanto, ese diálogo con las piezas es fundamental. Y un consejo que siempre das, Miguel, es intentar analizar la situación, pero haciéndolo en voz alta. Sí, es que yo creo que eso nos ayudará a comprendernos mejor. Este ejemplo en ajedrez a mí me funciona muy bien cuando doy cursos. Sobre todo a los chicos jóvenes les impacta un poco escucharse, ¿no? Porque, a ver, tú, esta posición, háblame de esta posición. Juegan blancas, ¿qué jugarías? Entonces ya cuando han tomado nota de lo que les dije antes, dice, vamos a ver, el blanco tiene igualdad material, los reyes están seguros, por tanto puedo mirar una opción a largo plazo y de pronto se quedan parados, se callan. Y yo le digo, no, sigue pensando. Dice, no, es que te aprendes, y si tú hicieras lo mismo con cualquier tarea que hagas, intentas examinarte a ti mismo y pensar en voz alta, descubres de pronto que hay muchas cosas que podrías mejorar, que hay mecanismos que te resultan incómodos y que tienes que trabajar. Y entonces ese ejercicio yo lo recomiendo mucho y sobre todo cuando hablamos de trabajo en equipo, un proyecto de grupo, esto lo vi mucho cuando trabajábamos en IBM, una gran empresa, pues nos hacían mucho el trabajo en equipo de hablar, expresar en voz alta todo lo que sientes, lo que quieres,
y ese intercambio es muy, muy positivo. Bueno, uno de los principales errores, ya no solamente en una partida de ajedrez, sino en la vida, es tomar decisiones inapropiadas, equivocadas. ¿Cuándo sabemos que es la inapropiada o la equivocada hasta que nos comen la pieza? Bueno, sí, yo hablo mucho en el libro del modo pánico, ¿no? El modo pánico, uno entra en pánico cuando comete errores impropios de su nivel. Esto pasa en ajedrez y, por ejemplo, a mí no llegué quizá a ser del top 10 mundial, estuve cerca pero no estuve ahí, porque me faltaba esa cualidad, esa disciplina de nunca ceder a la tentación de una decisión precipitada. Tú estás pensando, pongo el ejemplo, ¿no?, en mover una torre o un caballo, y estás ahí en esa duda, analizando, y cuando llevas un rato sufriendo porque no sabes qué mover, te viene una vocecita y te dice, oye, ¿por qué no mueves el alfil? Tú estabas considerando la torre o el caballo, y te dice, ah, claro, la jugada del alfil, la haces, y te has quitado el muerto de encima, ya no estás estresado. Pero a lo mejor la jugada del alfil es malísima, ¿no? Entonces esos errores hay que evitarlos. Tenemos que procurar en la vida, se pueden cometer errores, hay que cometerlos, porque hay que arriesgar, pero procuremos evitar los errores tontos, ¿no? Los errores así, fruto de ese pánico, de esos nervios, de ese estrés. O sea, claro, por ejemplo, cuando tienes que tomar una decisión y haces un proceso de reflexión, utilizas pensamientos automatizados, ¿no? Lo que tú ya tienes establecido para pensar, pienso esto, pienso otro, entonces decido hacer eso, ¿no? Eso también es un error, porque, a ver, eso estábamos viendo ahora en el ajedrez, la partida rápida es esto, ya está, tiempo. Sí, no, a ver, en el mundo de la empresa, en el trabajo, todos tenemos automatismos, son necesarios. No podemos estar, yo siempre pongo el ejemplo, si estuviéramos pensando, ahora voy a respirar, ahora voy a caminar, ahora voy a mover el músculo, hombre, no, el cuerpo humano automatiza y la mente también. Y eso es importante. Ahora bien, eso no debe, podríamos decir, aplastar la creatividad. Es decir, no podemos constantemente ser esclavos de esos procedimientos. Tenemos que saber pararnos y decir, oye, ¿realmente esto hay que hacerlo otra vez así? ¿No podríamos probar otro método? El pararnos y hacernos preguntas yo creo que siempre va a ser muy útil y nos va a ayudar a combinar esa rutina necesaria y eficaz con planteamientos innovadores y creativos, ¿no? El caso más típico es cuando a alguien le sale algo mal, ¿no? Y repite la misma operación y le vuelve a salir mal. Y lo vuelve a repetir. Y yo le digo, oye, ¿por qué no pruebas otra cosa? Porque es que te está saliendo mal y repites lo mismo. Por tanto, yo creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante el cambiar el chip y el ser capaz de alejarnos de nuestras rutinas. Lo que pasa que en ese caso nos sentimos como náufragos en medio del océano. A ti te quitan tus rutinas y de pronto, oye, es que te sientes incómodo, te sientes solo, desprotegido. Estamos acostumbrados a... Pero a veces nuestras rutinas no funcionan y hay que ser consciente y aceptarlo. Afirmas, Miguel, que los valores son fundamentales para vencer en el ajedrez, ¿no? Pero si uno aprende a jugar al ajedrez, aprenderá esos valores para luego aplicarlos en el mundo real, porque claro, se presuponen muchos valores, ¿no? Sí, en ajedrez, a ver, sí, cuando yo le enseño a mi hija, por ejemplo, ella aprende rápidamente, tiene 4 años, ¿no?, que el respeto a las reglas es fundamental, porque si no hay reglas no hay juego, ¿no? Dice, no, pues yo la torre la quiero mover así, vale, pues yo te como el rey y lo meto en la caja y se acabó la partida. Ah, no, papá, que quiero jugar, vale, vamos a aprender a respetar. Eso ya es algo muy importante cuando comprendemos que no estamos por encima de las reglas, ¿no? También valores como la perseverancia, la responsabilidad. La responsabilidad en ajedrez es fundamental. Tú no tienes el árbitro, ni el penalti, ni puedes echar la culpa a un compañero, ni al tiempo que hace. Todo depende de ti mismo y el éxito y el fracaso lo asumes de forma personal e individual. Por tanto, el ajedrez es una actividad perfecta, sobre todo en etapas formativas, para complementarla con el fútbol o con un deporte de equipo que aporta valores importantes como la solidaridad, etcétera. Y el ajedrez te aporta otros que solamente muy pocas actividades te van a aportar, aquellas que haces en solitario. Miguel, ¿y dónde dejaríamos o colocaríamos, en este caso, el valor de la intuición, si es que tiene algún valor para conseguir el éxito, y diferenciarlo de ese automatismo del que hablábamos antes? Es muy interesante porque el tema de la intuición es un tema tan importante y tan difícil al mismo tiempo, porque todavía no sabemos muy bien, los expertos no saben muy bien lo que es la intuición. De hecho, ahora... incluso aquí en esta casa, en esta cadena, que tenéis un fantástico programa Redes, ¿no?, con Punset, dedican muchos programas a la investigación del cerebro humano. Lo tenemos encima de nuestros hombros y sabemos poquísimo de él, cómo funciona y qué mecanismos rigen, ¿no? La intuición, yo creo que la gente que más ha estudiado tiene más intuición. Fíjate, esto para empezar. Cuanto más modelos conoces, cuanto más has vivido, estudiado, preparado, tienes más recursos ocultos que tú no sabes, no eres consciente de que los tienes, pero que surgen
Entonces yo en el caso del ajedrez me he dado cuenta a veces de que me enfrento a problemas no ajedrecísticos, pero de pronto mi cerebro viene con soluciones que yo no he preparado ni estudiado, pero son soluciones ajedrecísticas que, llamémoslo intuición, surgen de la nada y me resuelven el problema al que me enfrento. O por lo menos me dan un marco para trabajar sobre el mismo. Por tanto, yo creo que la intuición es fundamental, pero la forma de desarrollarla es entrenarla y prepararse. Bueno, cuéntanos, porque la flexibilidad, ¿no? El saber adaptarse a los cambios quizás fue la clave por la que Garry Kasparov, ¿no?, se hizo con la final, con el campeonato del mundo allá por el 84. Correcto. ¿Esa capacidad no la tuvo su contrincante? Sí, él destronó a Karpov, que Karpov era un gran campeón. A veces pasa en el mundo del deporte que coinciden dos grandes campeones, ¿no? Lo hemos visto en tenis hace poco, ¿no? Nadal y Federer, que constantemente se están echando flores, pero tienen razones para hacerlo, ¿no? Kasparov y Karpov fue un caso similar. Karpov había dominado el panorama ajedrecístico internacional con enorme autoridad y se encontró con un compatriota, Garry Kasparov, que era joven y que tenía un talento impresionante. Kasparov, con una estrategia súper agresiva, un ajedrez muy valiente, logró llegar hasta la final del Campeonato del Mundo y siguió haciendo ese tipo de ajedrez contra el campeón Karpov, que era el frío Anatoly, esa técnica gélida, ¿no?, que te miraba y te derretía. Y bueno, empezó, bueno, pues una catástrofe para el joven Kasparov. Ese juego de ataque no funcionaba contra el campeón y se colocó, era al que lograra 6 victorias. Karpov se colocó 5-0, ganando 5-0 con varias tablas. Y ahí, cuando todo el mundo esperaba que llegara la 6ª derrota de Kasparov, el joven Kasparov hizo algo que en tiempos de crisis, porque la crisis es incertidumbre, es cambio, se adaptó. La flexibilidad es fundamental, es una receta fundamental contra la crisis. Se adaptó, cambió su estilo, aprendió mucho de Karpov y empezó a empatar, y esos empates interminables acabaron por desgastar al jugador más mayor. En un encuentro un jugador puede perder 8 o 10 kilos en un mes, aquel encuentro duró varios meses. Al final Karpov estaba muy mal de salud, perdió una partida, perdió 2, perdió 3, y cuando perdía 5-3 se canceló el encuentro por riesgos para la salud de los jugadores, cosa que no dejó contento ni a uno ni a otro. Karpov dijo: yo voy ganando 5-3, ¿por qué canceláis? Y el otro dijo: hombre, qué casualidad que canceláis ahora que gano 3 seguidas, ¿no? Entonces ahí hubo mucha polémica. ¡Qué rivalidad! Sí, fue tremendo, sí. Además, Miguel, fuiste uno de los consultores de IBM para programar el temido o el, podemos decir, recordado Deep Blue, ¿no?, que derrotó precisamente a Garry Kasparov en mayo del 87. Del 97. Del Sí, 97, sí, correcto. correcto. ¿Por qué perdió en esa ocasión? Bueno, Kasparov no había perdido nunca. Después de haber conquistado el título mundial, había perdido partidas sueltas, pero nunca un encuentro. Y de hecho, IBM había empezado a coquetear con la posibilidad de jugar con Kasparov ya el año 95. Para entrenarse en ese camino, yo tuve la suerte de ser uno de los conejillos de Indias. Jugué contra la máquina el año 95, aquí en Barcelona, le gané. Y entonces, bueno, si no puedes con el enemigo, únete a él. Me hice amigo de los ingenieros y me contrataron para asesorarles. A partir de ahí, la máquina jugó 2 encuentros con Kasparov. En el 96 perdió, Kasparov todavía era muy superior. Pero para el año 97 IBM hizo un esfuerzo extraordinario, una planificación fantástica, y logramos lo que parecía imposible, que era vencer a Kasparov. Se hizo por la mínima, hubo mucha polémica. Kasparov dijo que la máquina jugaba de un modo que no era humano, perdón, lo contrario, que era demasiado humano, con lo cual daba a entender que estaba pasando algo extraño. Y fue, ya como digo, hubo mucho misterio y mucha tensión en aquel encuentro, porque era la derrota del ser humano en ajedrez. Es como admitir que las máquinas van a gobernar el mundo. No sé si mucha gente habrá visto Terminator, ¿no? Pues por ahí vamos, ¿no? Por ese camino vamos cuando las máquinas logren ser más inteligentes que nosotros. ¿Pero una máquina realmente se llega a anticipar a una jugada? La máquina tiene una potencia de cálculo fabulosa, que en ajedrez es muy útil, 200 millones de jugadas por segundo. Parece mucho, no es nada, porque en ajedrez las posibilidades, como hemos dicho antes, en la jugada 3 ya íbamos por varios millones, os recordáis que contábamos, ¿no? Sí. Esa potencia de cálculo sola no sirve, y precisamente lo que hizo IBM ahí fue innovar. Conseguimos enseñar a la máquina a pensar. Esto dirás, bueno, parece un poco pretencioso. Bueno, a ver, la máquina al final, ¿qué es una máquina? Una máquina son unos y ceros, son circuitos, chips que están o encendidos o apagados, en realidad como el cerebro humano. Al final todos son señales eléctricas, ¿no? Pero conseguimos que la máquina entendiera conceptos ajedrecísticos. Y pongo un ejemplo que cualquier espectador entenderá, aunque no sepa ajedrez. Si tú tienes el rey sin peones delante, con poca protección, eso es malo, porque el rey es la pieza fundamental en el ajedrez. No hace falta calcular jugadas.
Por tanto, cualquier variante o continuación que conduzca a que tu rey quede totalmente desprotegido, hay que descartarla, sin más cálculos. Este tipo de ideas fuimos capaces de explicarlas en ceros y unos, al final en el lenguaje matemático que la máquina entiende, y eso realmente descolocó mucho a Kasparov, que no se esperaba una máquina tan humana. Tan humana. Sí, tan potente. Luego. Sí, me hizo gracia cómo Kasparov acusó un poco de esas trampas, ¿no? Dijo, hubo una jugada que la máquina hizo en la segunda partida que provocó la victoria de la máquina. Fue una jugada muy... Es la que haría yo, la que haría un humano. No era nada materialista, era una jugada casi poética, una jugada de control del rival. Y Kasparov, al acabar la partida, se fue muy enfadado, pero al día siguiente dice, esa jugada no la puede hacer una máquina. Entonces un periodista le preguntó, dice, ¿usted está diciendo que han hecho trampas? ¿Que la ha hecho alguien? Me miraba a mí de reojo, Kasparov, ¿no? Que era uno de los grandes maestros que asesoraba al equipo. Y entonces Kasparov lo explicó muy bien. Dice, ¿usted se acuerda del gol que Maradona metió con la mano en el partido Inglaterra-Argentina, tal? Dice, esa jugada fue la mano de Dios, quien la hizo, la mano de Dios. Y así lo dejó Kasparov. Pues jaque mate, porque tenemos que dejarlo aquí. Aquí se termina esta partida. Hemos disfrutado mucho con Miguel Illescas hablando de ajedrez y de esta publicación. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros.